FM La Barriada 989. Búscanos en Facebook como FM La Barriada. Bueno, continuamos acá en Destapando la Olla, otro bloque más. Estuvimos hablando de diferentes temas y en uno de los bloques habíamos leído la nota, José, de la agencia La Barriada, donde contábamos un poco la historia del caso de Nahuel Sanabria, y para que la gente se entere, sepa. Y en este caso, en este bloque, tenemos la posibilidad de hablar con Juliana Flores, que es familiar de Nahuel Sanabria, que hoy, bien como contaba en la editorial José Luis, han estado por Quilmes ahí con la fiscal general y bueno, haciendo una movilización como familiares y amigos de Nahuel Sanabria. Bueno, bienvenida a Destapando la Olla, acá de FM La Barriada. Gracias. Juli te podemos decir, ¿no? Sí, Juli. Bueno, contanos un poquito lo que estuvieron haciendo hoy. Hoy organizamos una movilización hacia Fiscalía General en Quilmes porque la causa estaba archivada, entonces lo que nosotros fuimos a proponer es que la causa no se archive porque consideramos que hay muchas cosas como para investigar, hay muchas cosas que tienen que salir a la luz y todavía no salieron, y nos parece que el trabajo de Karina Gallo no fue suficiente como para que... Karina Gallo, la fiscal. Es la fiscal actual de la Fiscalía número 4 de Quilmes. Nos parece que dejó mucho que desear en la investigación, que no se tuvieron medidas en cuenta, que no se solicitaron algunas medidas que nosotros como familiares fuimos a exponer a la Fiscalía. En base a eso, lo que hizo ella fue querer archivar la causa. Nosotros fuimos más que nada a pedir eso, a que no se archivara la causa. Ahí hubo un acompañamiento también acá de la red Angelelli, donde estuvo acá nuestro compañero José Luis. Sí, básicamente creo que lo importante fue que nos atendió el fiscal adjunto Albarracín, que es el fiscal adjunto de la Fiscalía General de Quilmes, ¿no? Sí. Y Juli, ¿cuáles son esas medidas que vos considerás y la familia considera que la fiscal Gallo debe hacer? ¿Cuáles serían esas medidas que vos considerás importantes? Algunas de las medidas que consideramos importantes nosotros es, primero que nada, que las personas que estaban en el lugar, que fueron estas 4 personas que golpearon a Nahuel, declaren, porque hasta el momento no hay declaraciones de ellos, ni como testigo ni como nada, sino que solamente hay, digamos, cuando la policía llega al lugar, solamente su primera declaración de lo que había sucedido. ¿Y qué decían? Ellos lo que dijeron en ese momento, cuando la policía le pregunta qué había sucedido, ellos dicen que Nahuel había entrado a comprar, que sucedió un forcejeo y Nahuel se desplomó. Esa es la versión, la primera versión y la única que hay en toda la investigación. Entonces nosotros como familiares nos preguntamos por qué Nahuel aparece golpeado dentro del galpón, por qué Nahuel está totalmente desfigurado si según ellos solamente hubo un forcejeo y se desploma. ¿Qué es lo que causa la muerte de Nahuel? ¿Qué es lo que ellos no quieren decir? ¿Y qué pasa con la policía cuando los hermanos Sterle son derivados a cuerpo médico? ¿Qué sucede ahí con las muestras de las manos de los Sterle? Los hermanos Sterle son los dueños de Micat. De la empresa. El dueño de Micat es Aníbal Sterle y los hermanos Ali y Rubén Sterle son, digamos, socios o trabajan, digamos, en el lugar, y además hay otro empleado más implicado que es Raúl Peralta. Cuando llega la policía y hace su supuesto procedimiento, ellos los llevan a cuerpo médico y en cuerpo médico no arroja nada, ningún tipo de lesión. En las manos. Ni en las manos ni en el rostro, o sea, ellos no tienen nada, lo cual a nosotros como familiares nos parece totalmente raro que no arrojen ningún tipo de lesión cuando el rostro de Nahuel está totalmente desfigurado. O sea, ¿cómo puede ser que ellos no tengan ni marcas en las manos, ni rastros de sangre, ni signos tampoco de defensa? Porque si Nahuel se defendió, ellos tendrían que haber tenido algún tipo de golpe, rasguño o lo que fuera.
y digamos el informe que dan cuando van a cuerpo médico es negativo, o sea, ellos no tienen absolutamente nada. Los golpes de Nahuel aparecieron por arte de magia. Sí, para que los que están escuchando, cuando uno golpea de la modo brutal que golpean a Nahuel, los nudillos de las manos de algunos de ellos tendrían que estar lastimados, marcados. Bueno, eso nada sucedió. No, nada. O si Nahuel se hubiese defendido o se defendió, que yo no voy a poner en duda eso porque yo lo conozco y sé que él se defendió, alguno tendría que haber tenido algo, algún rasguño, algún golpe, algo tendría que haber. Parece que no. Los hermanos Sterle parece que no hubieran estado en el lugar, digamos. No, parece que no hubieran estado ni los hermanos ni el otro implicado. ¿Y cómo fue el tema de las cámaras, de ese proceso de Don Giovanni? ¿Cómo evaluarías vos? Porque esta investigación tuvo dos fiscales, por un lado Don Giovanni primero y la fiscal Gallo después, la actual. ¿Cómo evaluás vos la tarea de Don Giovanni? Lamentable, un hecho lamentable. Una persona incapaz de hacer su trabajo. Lo evaluó totalmente incapaz. Porque sabiendo que las cámaras se pierden en 30 días y teniendo una persona muerta ahí adentro, con 4 personas implicados, no puede ser que en el momento no se haya dado cuenta en solicitar las cámaras, o no se dio cuenta o no quiso darse cuenta. No puede ser que se quede con la palabra de ellos, sabiendo que tienen a una persona muerta y adentro haya creído en la palabra, cuando son ellos los responsables de que la persona esté muerta ahí adentro. ¿Cómo puede ser que haya creído en la palabra de ellos y no haya tenido, o sea, tenía la obligación ella de verificar si las cámaras andaban o no andaban? Y también le creyó a la bonaerense, ¿no? A la comisaría tercera. Y le creyó a la policía, a la comisaría tercera también, que fueron ellos los que le dijeron que las cámaras no andaban. Del lugar. Y quedó una incertidumbre muy grande. Y con respecto a las otras cámaras, ¿qué dijo la bonaerense? ¿Las cámaras públicas del municipio o las privadas? Que no había. Que no había cámaras. Que no había cámaras. Cuando nosotros los familiares vimos que había cámara, nos acercamos, nos tomamos el trabajo de sacar fotos de dónde estaba cada cámara, dónde estaba el domo municipal. Resulta que fuimos a la municipalidad no se hizo cargo, dijo que el domo no funcionaba. Los locales aledaños, nosotros como familiares solicitamos que también se puedan pedir las cámaras para que se pueda ver por lo menos el momento de que Nahuel ingresa al local, que ingresa sin ningún tipo de rasguño, y resulta que no lo solicitó o no lo vio, digamos, ¿cómo podría decir? No lo vio importante, ahí está, no lo vio importante en el momento. Ahora entonces, sí, Dani. No, también hay un informe de la médica policial, que hay una versión y después otra. Sí, ¿no? Tal cual. Hay una versión de la médica policial que es Sonia Marcón, que ella es la que realiza la autopsia de Nahuel, en la que hace referencia a golpes o lesiones viejas y no hace, no hace noción a los golpes que Nahuel tenía en ese momento. Ella nombra lesiones viejas, habla de una enfermedad de una cardiopatía no existente en Nahuel, por lo menos para el conocimiento que tenemos la familia. Nahuel no sufría de ninguna cardiopatía. Ella da lugar a que Nahuel fallece en base a la microcardiopatía hipertrófica, que es una enfermedad del corazón, la cual nosotros no teníamos conocimiento y no da lugar ni razón a los golpes que Nahuel tenía en ese momento. Eso es nuevo. Exactamente. Claro, para que la audiencia entienda, no hablamos de algún hematoma, hablamos de un nivel de golpes brutales. Sí, totalmente. A simple vista, golpes que uno lo ve en la pudieron foto. llevar a la muerte, golpes que son vitales, golpes en la cabeza, golpes en la sien, golpes, tiene una comprensión en el cuello, digamos, golpes que pudieron realmente desembocar la muerte de Nahuel. Totalmente. Y aparte Sonia Marcón, para que la audiencia lo entienda, es la perito de la policía de la provincia de Buenos Aires, se equivoca con el lugar de muerte de Nahuel también. Sí, totalmente. En un primer momento, cuando nos entregan el certificado de difunción de Nahuel, nos entregan diciendo que Nahuel había fallecido en nuestro domicilio, cuando en realidad nosotros lo vimos tirado y lo sacó la científica del lugar del hecho, que es en EMICAP, la distribuidora. Acá hay un video en ese momento que
que es de los vecinos, de los familiares, no recuerdo. Que De los familiares, sí. Se ve cuando sacan a Nahuel Se ve claramente cuando la científica saca el cuerpo de Nahuel de adentro de la distribuidora. Un error no tan común, poco común, porque ya desde un principio que la investigación, que ellos no arrojen ningún tipo de evidencia, digamos, de golpes, que después resulte que el lugar de fallecimiento sea nuestro domicilio, que después no aparezcan las cámaras del lugar, o sea, es todo muy raro. Que los hermanos Sterle no tengan golpes en las manos, que los ni hermanos lesiones. Sterle no arrojen ningún tipo de lesión en cuerpo médico. Es todo muy raro, es una investigación en la que, digamos, favorece, digamos, a los hermanos Sterle, dueño de la distribuidora, y no favorece a la víctima, que en este caso es Nahuel. La reunión que tuvieron hoy en Quilmes, ¿cómo lo ves como familiar, la familia, cómo lo ve? ¿Lo ve esperanzador? ¿Lo ve que...? Nosotros esperanza tenemos porque por eso venimos luchando día a día, venimos luchando hace más de un año para que esta causa siga avanzando. Está en un momento de estancado, pero vamos a seguir luchando. El fiscal general nos recibió súper bien, nos dio esperanza, nos dio lugar a que nosotros podamos, digamos, desenvolvernos, decir lo que pensamos, poder poner en común, digamos, algunas cuestiones que la fiscal tendría que haber realizado y no las realizó. Así que nada, esperamos que de ahora en adelante se puedan tomar nuevas medidas, que por lo menos nosotros tengamos, digamos, la tranquilidad y la fortaleza para saber qué es lo que realmente pasó con Nahuel ahí adentro, porque eso es lo que queremos la familia, queremos justicia, queremos que las personas que le pegaron se hagan cargo, que paguen, queremos tener esperanza de que todavía la justicia existe, aunque haya otros que no la hagan. Un dato para la audiencia, para también entender quién es Aníbal Sterle, ¿no? El dueño de este galpón enorme. Hablamos de una distribuidora muy grande, no hablamos de un almacencito, ¿no? Aníbal Sterle aparece claramente vinculado a otro negocio ilícito que ha sido el loteo famoso y legal de Mi Lote Mi Casa, al lado del cementerio de Varela. Este loteo donde estafaron a más de 300 familias, donde el personaje, un ex policía, Alejandro Vaca, es quien dirigió ese loteo ilegal a la vista de todo el mundo sin que nadie se dé cuenta que era una estafa. Un inversor que puso mucho dinero para hacer los tendidos eléctricos truchos y que no es un ingenuo, no es que no se enteró, no es que lo engañaron. Es Aníbal Sterle. Aníbal Sterle fue el inversor que puso guita para que Vaca estafe a las familias en un loteo trucho, en un predio tomado, y él lo sabía, o sea, sus antecedentes en términos de conductas no son los mejores. Y también aparece con Watson, ¿no? En una foto. Sí, ponemos en evidencia que no estamos hablando de cualquier empresario, sino que estamos hablando de un empresario con relaciones políticas, tanto con la policía como con el intendente de Varela, que es Andrés Watson. Nosotros en una de las investigaciones que tratamos de hacer o de averiguaciones que tratamos de hacer con la familia, pudimos ver que justamente al dueño EMICAP le abre y le entrega el certificado de habilitación del lugar, digamos en persona, el intendente Andrés Watson. Después de eso nosotros también entendemos por qué el señor intendente no nos quiso atender cuando nosotros fuimos a reclamar el tema de las cámaras municipales, o por qué nunca nos recibió, porque una de nuestras quejas, molestias, digamos, indignidad que tenemos es por qué el local sigue funcionando como si nada cuando ahí adentro falleció una persona. Nosotros fuimos varias veces a la municipalidad para que el intendente nos reciba y podamos plantear esto de que es injusto, que por lo que hay una familia sufriendo, que ya no va a volver más Nahuel, y porque ellos siguen generando plata, porque siguen teniendo el local abierto, por lo menos hasta que se cierre la causa tendrían que tener un poco de respeto por las familias que perdimos a Nahuel, que nos parece injusto y totalmente impune que una persona como él siga teniendo, digamos, el local funcionando como si se hubiera muerto un perro y no pasó nada. Quizás para que entiendan los y las oyentes, quizás alguno de los que nos está escuchando o nos está viendo
alguna se habilitó un comercio. Bueno, ¿alguien vio alguna vez que venga el intendente a su negocio a entregar el certificado de habilitación? Son contados con los dedos. Evidentemente, a quienes Watson le entrega el certificado de habilitación es gente con algún tipo de vínculo con el poder. No lo vimos entregando habilitaciones de kioscos, de almacenes. Sí, la de Sterle, en una foto sonriente, donde está con Aníbal Sterle, que es como el jefe del clan Sterle, que desde ahí la publicó en todos lados, también la página oficial del municipio, y después pasó lo de Nahuel. Claro. Pero debían saber que había sido parte del financiamiento ilegal del loteo trucho de Milote Mi Casa. Eso iba a decir, ¿No? eso fue antes. Eso fue antes, Eso fue claro. antes. No sabían quién era Sterle. Yo creo que hay un problema de amnesia generalizada en el poder, que no se acuerdan de nada de las macanas que hacen, no se acuerdan de nada de los socios en negocios ilegales que tienen. Por supuesto, después no te atienden, ¿no? Está Claro, sí. No van a atender No a la conviene familia Nahuel. atender. ¿Podemos ir a un temita y volvemos para cerrar? Así vamos cerrando. Y volvemos acá en Destapando la Olla. Volvemos con Juliana Flores, prima de Nahuel, y una pregunta para después, que me pareció muy interesante al fiscal general adjunto Albarracín, que le planteaste. ¿Es lo mismo que muera un empresario que la víctima sea un pibe de un barrio? Volvemos después del musical y nos respondés ese análisis que estuvo muy interesante.